Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. Qué gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar. Vamos a ver algunos eh, textos para sobre de eso poder estar orando al finalizar. Y vamos a comenzar viendo Efesios 4. Efesios 4, verso 31. Y estos versículos que vamos a estar leyendo, escuchando, van en relación a esto que hemos estado compartiendo en las iglesias, en, con el tema de revolución, con el tema de reforma, de cambio, de transformación, eh, de una forma radical, de una forma progresiva, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y Efesios 4, verso 31 dice de esta forma: quítese o quítense de vosotros toda amargura. Eso es algo que la palabra está siendo expuesta a nosotros. Dios, a través de su palabra, nos está pidiendo esto. Dice: quítense. Es tiempo de quitarnos esto. Dice: quítense de vosotros toda amargura. Dice: todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y después viene el cambio. Y después viene la transformación. ¿Cuándo viene? Cuando lo quitamos. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia. Es algo que la palabra nos está invitando a quitarnos. Y después viene la transformación, porque dice: antes de que haya esto, dice, sean benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo viene la amargura y todos sus derivados? Los derivados de la amargura o características de la amargura es enojo, ira, gritería y maledicencia. Ahí te vas a dar cuenta que hay amargura. Pero ¿cómo viene esta amargura? Porque no hemos querido ser misericordiosos, porque no hemos querido ser bondadosos, porque no he querido perdonar como Dios me ha perdonado a mí. En este versículo encuentro dos cosas. La primera parte de estos versículos
hay algo que me está diciendo Dios, quítalo. Y hay otra parte donde Dios te está diciendo, nos está diciendo, manifiéstalo. Manifestar qué? Bondad, misericordia, perdón. Es decir, necesito quitar cosas que me estorban y necesito recibir y tomar y llenarme de cosas que me bendicen para bendecir. ¿Y qué es lo que me bendice para bendecir? El perdón de Dios, el amor de Dios. Eso me hace una persona con la capacidad de dar misericordia porque he recibido misericordia. Mostrar bondad porque Dios ha sido bueno conmigo. Y todo esto habla de un cambio, todo esto habla de una transformación. Veamos otro ejemplo. Segunda a los Corintios 5, verso 17 al 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, cuando alguien está en Cristo, va a recibir y va a encontrarse con una revolución en su vida. Un cambio radical. ¿A qué me refiero? Donde dice, si alguien está en Cristo, será una nueva criatura. ¿Será qué? Una nueva creación. Es decir, hubo un cambio inmediato, instantáneo, radical en mi vida. De tal forma que soy una nueva creación, una nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso me habla del poder transformador de Dios cuando está generando en nosotros una revolución, cuando decidimos estar en Cristo. Pero más adelante no habla solamente de una revolución, está hablando más adelante de una reforma. ¿Por qué? Porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo necesito que Dios siga trayendo cambios a mi vida, no solamente el cambio de ser una nueva creación donde las cosas viejas pasaron, eso ya sucedió, eso ya pasó, pero ¿qué sigue después? Dice, poder disfrutar de una reconciliación con Dios. Los verdaderos cambios, la verdadera transformación va a seguir un proceso en nosotros a medida que yo esté conociendo a Dios. Y la forma en que yo conozco a Dios es porque ha habido ya una reconciliación.
Y ahí está la reforma. ¿Dónde? Donde la pared intermedia que nos separaba o que separaba al hombre de Dios fue quitada. Donde el camino se abrió, donde hay un camino libre, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la libertad de transitar las veces que sean necesarias por ese camino para buscar a Dios y para tener un encuentro con su presencia. Estoy echando mano de los beneficios de la cruz, la reconciliación, la amistad. Estoy echando mano y estoy confirmando esos lazos de amistad, lazos de reconciliación entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Y termina diciendo este versículo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación se basa en ser bondadoso, ser misericordioso y perdonar. Eso es reconciliar. O son las cosas que yo necesito tener para buscar la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Todos buscan todo tipo de ministerios, los más visibles, los de plataforma, los ministerios de reflectores, pero nadie quiere el ministerio de la reconciliación. Y no nos damos cuenta que el primer ministerio que Jesús estableció, él mismo, fue el ministerio de la reconciliación. Y muchas veces es el ministerio más olvidado, más escondido. Pero creo que es el más importante porque todo depende y proviene de la reconciliación. Este fue el objetivo del Padre, fue el objetivo de Jesús y sigue siendo el objetivo del Espíritu Santo ahora mostrándonos a nosotros. Que si hablamos de una revolución, que si hablamos de una reforma, que si vamos a hablar de una independencia, tiene que ver con la reconciliación. Dice, tú has sido reconciliado porque Dios te amó, porque Dios te perdonó, porque Jesús fue misericordioso y lo sigue siendo y es bondadoso. Dice, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti ejercer ese ministerio. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate, no es algo que tú y yo pidamos, es algo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Porque la verdad, yo creo que nadie va a pedir el ministerio de la reconciliación. Piden el ministerio de alabanza, piden el ministerio de tantas cosas, pero el de la reconciliación está escondido. A veces hasta dicen, yo ni sabía que había un ministerio de reconciliación. Pues sí, sí hay. Y eso es parte de nuestra vida. Ese es un ministerio que no es exclusivo de una iglesia o de un lugar. El ministerio de la reconciliación lo llevamos con nosotros todos los días. Y a donde vayamos. A donde vayamos. Un ejemplo más de todo esto es segunda a los Corintios. A ver, no sé, ya lo vimos.
Un ejemplo más es Mateo 5. Mateo 5, verso 23. Mateo 5, verso 23 al 24. Nos va a dar un ejemplo de esto que estamos viendo. Dice, si tú traes tu ofrenda al altar, a ver, vamos a hacer esto. ¿Por qué alguien lleva su ofrenda al altar? Comúnmente o normalmente. ¿Por qué alguien lleva su ofrenda al altar? Y entonces vamos a decir, por agradecimiento, por fe, por amor. Vamos a quedarnos ahí. Pueden ser más cosas, pero yo creo que estas son las claves. Yo doy por fe, yo doy por agradecimiento y doy por amor. Y está bien, es correcto. Yo creo que todos deberíamos de hacerlo de esa forma. La palabra dice, no lo hagas por obligación, no lo hagas por imposición, no lo hagas por conveniencia. Más bien hazlo por agradecimiento, hazlo por fe y hazlo por amor. Cuando alguien va a ofrendar, cuando alguien va a dar. Y finalmente estamos buscando agradar a Dios. ¿Qué estamos buscando? Agradar a Dios. Ok. Entonces hasta ahí va bien. Dice, si tú traes tu ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas. Ese de allí te acuerdas no es un accidente, ¿eh? Ese allí te acuerdas es el Espíritu Santo te está hablando y le está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. O sea, el ahí te acuerdas no es accidente. El ahí te acuerdas es algo que Dios provoca en nosotros. Es algo que el Espíritu Santo hace continuamente y nos recuerda, mira, qué bueno que eres hijo de Dios y que estás buscando honrar a Dios y que estás buscando agradarle. Qué bueno que tienes fe, qué bueno que tienes gratitud. No, qué bueno que ofrendando demuestras que amas a Dios. Qué bueno. Dice, pero va a llegar un momento en que, me acordé. ¿De qué te acordaste? ¿Qué fue lo que el Espíritu te convenció? ¿Qué fue lo que el Espíritu te redarguyó? ¿Qué fue lo que el Espíritu te habló? Dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Ahora, aquí hay ¿cómo se le dice? Varios matices, varios vertientes, diferentes formas de ver las cosas. Porque dice, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo, no que tú, pero abusado con esto, dice que tu hermano tiene algo en contra de ti. ¿Cómo te das cuenta que alguien tiene algo en contra de ti? Porque no te saluda, porque te deja de hablar, porque es grosero, porque te ve mal, porque te habla mal. Te das cuenta, es obvio que alguien tiene algo en contra de ti. Y tú dices, no, pues él tiene algo en contra de mí, él está mal. No, a ver, espérate, no es que esté mal. Es que si él está reaccionando de esa forma es porque tal vez yo le hice algo consciente o inconscientemente que lo ha llevado a reaccionar de esa forma.
Ahora te voy a decir, aquí eso no es importante quién tuvo la culpa, si tú o él o tú. Eso ya pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo importante? Lo importante es buscar reconciliación. Independientemente quién haya tenido la culpa, voy a buscar reconciliación. Tenga algo contra mí porque yo le haya hecho algo, o tenga algo contra mí porque alguien le dijo algo de mí que era una mentira, haya sido verdad o haya sido mentira, lo que sea, yo necesito buscar reconciliación. Y este versículo dice, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, hay una prioridad. Si tú dices que quieres agradar a Dios, si tú dices que quieres honrar a Dios, si tú dices que amas a Dios, por eso lo estás haciendo, dice, primero, hazlo con tu hermano. Porque a veces nos queremos pasar de religiosos. Y la clásica, ¿verdad? Mientras yo esté bien con Dios y Dios me vea bien porque estoy haciendo lo correcto, ya la hice. No, Jesús enseñó la oración del publicano y del fariseo, ¿te acuerdas? ¿Qué decía el fariseo? Doy diezmo de todo, ayuno, oro, hago esto, hago lo otro. En cambio, está bien fregado, está bien mal. No, el que estaba mal era él, porque no había una reconciliación, había una enemistad, porque había hazte para allá, de lejitos mejor. Y Jesús está hablando de las relaciones personales que son tan importantes como mi relación espiritual. Decimos, no, mi relación espiritual es lo máximo, es todo. Y Jesús dice, no, tus relaciones personales. Hay una parte en la Biblia, en las cartas de Juan, donde dice, si tú dices que amas a Dios, empieza amando a tu hermano. Como diciendo Dios, si tú quieres demostrarme que me amas, empieza amando a tu hermano. Porque si dices que amas al que no ves, porque no amas al que ves. Estoy parafraseando, ¿eh? Como diría el Chapulín, la idea es esa. Entonces dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Fíjate qué tremendo. Jesús dice, primero reconcíliate con tu hermano. Y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Como diciendo el Señor, tu ofrenda de religión, tu ofrenda de apariencia, no es tan importante como la ofrenda que tú me presentes cuando das lo que has recibido de parte mía. ¿Y qué hemos recibido de parte de Dios? Lo vimos en los versículos anteriores. Dios ha sido bueno. Y Dios me dice, entonces sé bueno. ¿Qué hemos recibido de Dios? Y yo digo, Dios ha sido misericordioso. Y dice, entonces sé misericordioso. Esa es tu mejor ofrenda. Esa es tu mejor ofrenda que tú y yo le podemos dar a Dios. Y yo veo, Dios me ha perdonado y Dios me dice, pues entonces perdona. Y todo esto que encierra, reconciliación, reconciliación.
Pero ¿cómo comenzamos viendo todo esto? Dice, quita de ti lo que estorba para que busques reconciliación. ¿Y qué es? Amargura, enojo, gritería, maledicencia. Ahí andamos echándole pleito a todos. Y pensamos y creemos muchas veces que todo el mundo está en contra de mí. Y la pregunta es, ¿y no te has dado cuenta lo que tú has hecho, lo que tú has provocado para que estén en contra de ti? Porque dice ese versículo, si te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, pues sí, y sacas la lista. No, aquí está. Y yo lo que entiendo es, eso ya no va a ser tan importante cuando buscas la reconciliación. Es decir, es que él tiene la culpa, no, es que yo tuve la culpa, por eso él es así. Eso no es importante. Más importante es reconciliar. No, pues es que él me pida perdón. Tal vez eso nunca suceda y no eres libre y no eres sano. Mejor tú busca reconciliación. Y aunque no hayan pedido perdón, perdona. Yo no le pedí perdón a Dios por muchos años. Y hace más de 2000 años Él ya me había perdonado. Él nos esperó para perdonarme. Él nos esperó a ver, voy a esperar a que Iván venga a pedirme perdón. No, Él nos esperó. Él me perdonó hace más de 2000 años. Amén. Listo. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos darnos cuenta cómo tú nos llevas a ese cambio, a esa transformación, a esa restauración. Gracias porque tú comenzaste un cambio radical en nosotros en el momento en que nos hiciste una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero tú nos llevas a una reforma basada en la reconciliación, para poder seguir encontrando esos cambios en mi vida y esa transformación en mi vida, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos a través de tu palabra, a través de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Recuérdame, Espíritu Santo. Antes de llevar mi ofrenda al altar, recuérdame con quién tengo que buscar esa reconciliación. Y ayúdame a quitar lo que está estorbando, amargura, rencor, odio, coraje, resentimiento, ira, gritería, maledicencia. Perdóname, perdóname, Señor. Yo suelto, yo quito delante de ti esto que me está estorbando y voy a buscar esa reconciliación. Voy a tomar lo que tú ya me has dado, esa misericordia, esa bondad, esa gracia, ese amor y ese perdón, hecho mano de lo que tú me has dado, Señor, para poder encontrar libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por la obra que haces en nosotros, porque tú nos sigues, porque nuestra vida está en tus manos y tú sigues puliéndonos, tú sigues perfeccionando, afirmando y fortaleciéndonos y te doy las gracias, Señor. No detengas tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.